¿Cómo están, chicos? Muy buenos días a todos, bienvenidos. Bienvenidos a clase. Abigail, Nicole, Alexandra, Gabriela, Ilén, Cairon, Daniela, Jan, Anthony, Eduardo, Yamile, David, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Muy bien, ¿cómo están todos? Espero hayan tenido una linda semana, bueno, un bonito fin de semana. Ya saben que tienen que estarse cuidando bastante por cómo están aumentando ahorita los contagios. Y hoy día tenemos pues dos temas súper importantes. Tenemos el tema de relieve en el Perú, con todo lo que es geodinámica y mecanismos de participación ciudadana, o conocido también como ciudadanía. Esos dos temas son uno de los más importantes para un examen de admisión. Si bien ustedes saben que un temario es amplio, son uno de los temas que más se preguntan por lo mismo que va relacionado mucho a nuestro conocimiento como ciudadano dentro del Perú o como peruano, ¿no? En cuanto a lo que es la geografía. El tema de geografía es un poquito amplio, es normal porque estamos viendo tres temas, o sea, dos pequeños subtemas y uno grande. Se va a sentir de repente un poquito grande, pero no es muy difícil. Para amenizar el inicio de la clase de hoy y que no sea tan complicado, vamos a empezar con un video de la formación de nuestro planeta, de la geósfera. Esto nos va a resumir todo lo que vamos a ver hoy día, no tanto en conocimiento, sino más que todo en un proceso. Y luego que hayamos disfrutado este video y haber comprendido, vamos a empezar a desmenuzar tema por tema. No es nada difícil tampoco. Así que damos inicio así a nuestra clase. La geosfera es la capa de roca que se encuentra debajo de la atmósfera y de la hidrosfera. Es la capa más gruesa y la que contiene la mayor parte de los materiales terrestres. La geosfera consta de tres capas: la corteza, el manto y el núcleo. La primera capa es la más externa y fina de la geosfera. En los continentes, la corteza tiene un grosor entre 25 y 70 kilómetros, y en ella abundan rocas como el granito, la arcilla y la pizarra. Mientras que bajo los océanos, la corteza tiene unos 10 kilómetros de espesor, y en ella predomina el basalto. Las famosas placas tectónicas se desplazan muy lentamente en esta capa, como también tienen lugar los terremotos y otros fenómenos geológicos. El manto es la capa intermedia que ocupa la mayor parte del interior terrestre, llegando hasta los 2.900 kilómetros de profundidad. Está formado por rocas llamadas periodotitas, sometidas a elevadas temperaturas, y en algunas zonas estas rocas se encuentran fundidas. El núcleo es la zona más interna de la Tierra, constituido por hierro y níquel. Las temperaturas son aún más elevadas, haciendo que la parte externa del núcleo sea líquida. Del mismo modo que ocurre en la hidrosfera, las rocas se forman y se transforman constantemente en lo que llamamos el ciclo de las rocas. Nuestro planeta se regenera cada segundo, desde la fundición de la litosfera hasta su vuelta a la superficie en forma de magma. Es por ello que las rocas se pueden clasificar en tres grandes tipos. Las rocas sedimentarias se forman por procesos que tienen lugar en la superficie terrestre, como son la erosión, el transporte, la sedimentación y la posterior compactación de sedimentos.
Las rocas metamórficas se producen por transformación de otras rocas en el interior de la corteza, donde son sometidas a grandes presiones y temperaturas, sin llegar a fundirse. Las rocas ígneas se forman a partir de la solidificación de roca fundida. Si este magma se enfría lentamente, obtendremos un tipo de roca ígnea llamada roca plutónica, mientras que si el enfriamiento es rápido, obtendremos rocas volcánicas. Desde siempre los seres humanos hemos utilizado las rocas para distintos usos, como por ejemplo, la fabricación de herramientas de piedra, la construcción de edificios, utilizando piedra como granito y basalto. También extraemos la roca para la elaboración de objetos de decoración o joyería, y finalmente para su uso como combustible, ya sea el carbón o el petróleo. Aunque la geosfera se renueve, esta tarda muchos milenios en formarse. Por eso, las rocas y los minerales constituyen un recurso natural no renovable, pudiendo desaparecer de la Tierra de forma permanente. Los principales impactos de los humanos sobre la geosfera son los siguientes: la sobreexplotación de yacimientos minerales, la formación de minas con la consiguiente pérdida de suelo y de paisaje, el agotamiento de las reservas de carbón y de petróleo con la probabilidad de que en el año 2050 tengamos que buscar otros recursos. Otro impacto sería la pérdida de suelo fértil, como consecuencia de la edificación, la tala de árboles o los procesos de extracción de minerales. Con el fin de evitar la degradación de la geosfera, se proponen algunas medidas. La utilización de fuentes de energías alternativas, como pueden ser la energía del viento, la del sol o la energía de las mareas. Sustituir los motores de los automóviles por motores que no requieran derivados del petróleo. Utilizar electrodomésticos de bajo consumo energético para así reducir el uso de combustibles. O promover la recogida selectiva de residuos y reciclar, de este modo reducir el consumo de recursos minerales. Muy bien, chicos. Entonces, todo lo que hemos visto en el video resume prácticamente lo que vamos a ver hoy día. Pero ese es así, pues más general, ¿no? Y debemos ir comprendiendo cada proceso que se va dando dentro de nuestro planeta. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy día? Hoy día vamos a aprender el relieve, los factores de transformación y lo que corresponde a la clasificación de relieve en el Perú. ¿Listo? Antes de pasar a qué es un factor de transformación, hay que analizar qué es la geósfera. Entonces aquí te tengo una diapositiva complementaria como siempre para ir aprovechando nuestros conocimientos y ganar nuestro tiempito también, para no estar dibujando. Muy bien. Entonces nuestra geósfera vendría a ser la parte sólida del geosistema. Tú tienes la parte líquida, que es la hidrosfera, tienes la parte gaseosa, que es la atmósfera, tienes los seres vivos, que es la biosfera, y tienes las relaciones humanas, que es la sociosfera. Pero la parte sólida se llama geósfera, que está aquí. La geósfera tiene 3 capas y se corta como si fuese un cono de helado o una pizza. Es núcleo, manto y corteza. El núcleo es también llamado endosfera porque es la capa del fondo. Al núcleo también se le conoce como NIFE por su contenido de níquel y hierro. Luego tenemos nosotros la división del núcleo en núcleo interno y núcleo externo. El núcleo interno es más sólido que el núcleo externo, a pesar que los dos pues tienen casi la misma consistencia. La mesósfera es la capa del medio, por eso es meso. Esta capa la vas a encontrar también en la atmósfera. La atmósfera tiene 5 capas y la del medio se llama mesósfera. Estas son 3 y la del medio se llama también mesósfera. Pero en su nombre real se conoce como manto y se divide en manto inferior y manto superior, siendo el manto superior el que contiene la astenosfera. Y la astenosfera es la que hace posible el movimiento de las placas tectónicas por su estado muy líquido y fragmentación de las capas. Y luego tienes corteza oceánica y corteza continental, que es la parte visible, no la parte que está encimita. Y es considerado también como cial y cima. La división de las capas se da a través de unas discontinuidades, que son espacios de separación.
Las principales serían la de Gutenberg y Mohorovičić. La de Gutenberg está entre el núcleo y el manto, y la de Mohorovičić entre el manto y la corteza. Y entre cada subcapa también encontramos una discontinuidad. Entre los núcleos está la de Lemaitre-Guichard, entre los mantos está la de Repete y entre las cortezas la de Conrad. Se sabe que el interior de la Tierra genera mucha energía por la gran temperatura que tiene, y esta energía debe ser expulsada porque si no el planeta explotaría. Como también así se ha formado energía, podría explotar en cualquier momento. Pero para evitar esto, la energía se va expulsando hacia el exterior a través de las clásicas ondas sísmicas, ¿no? Pero para convertirse en una onda sísmica recién es a partir de la astenosfera. Entonces la energía sale desde el núcleo conocida como corrientes convectivas. Las corrientes convectivas suben y suben y suben. ¿Y por qué salen tan suaves? Debido a las discontinuidades, porque si no existiesen las discontinuidades, la energía fluiría de largo. Y eso también sería riesgoso para ciertas zonas de la Tierra donde se dan los sismos. Entonces fluye la corriente convectiva y cuando llega a la astenosfera se convierte en onda sísmica. La onda sísmica es expulsada al exterior y estas ondas se relacionan con las ondas, perdón, con los rayos solares y con los rayos ultravioleta, generando recién las ondas infrarrojas o rayos infrarrojos. ¿No? Entonces, es todo lo que se suscita en el interior del planeta. Ahora, ¿qué es relieve? Relieve es la parte externa de la corteza, lo que está encima. ¿Listo? Esto que está encima se conoce así como relieve y por lo tanto sufre distintas modificaciones. Ahora nos vamos a pasar hacia nuestra diapositiva oficial. Y sabemos que existen dos tipos de factores o fuerzas, la geodinámica interna y la geodinámica externa. La geodinámica interna es un conjunto de fuerzas que se dan dentro de la misma geosfera. Por eso también se conocen como fuerzas endógenas, fuerzas internas. Son tres los principales agentes que están allí: el diastrofismo, el vulcanismo y el seísmo. Popularmente dicen, ¿no? Diastrofismo y vulcanismo que genera el sismo. Algunos por eso libros tienen solamente dos fuerzas y el sismo es como una consecuencia de estas dos. Pero usualmente nosotros estudiamos como tres conjuntos de fuerzas, ¿no? Diastrofismo, vulcanismo y seísmo. Y la geodinámica externa es todo lo que se da en el relieve a causa de otros agentes de otras entidades, es decir, del aire, del agua. Eso se llama geodinámica externa o fuerza exógena, divididas en dos procesos: meteorización y erosión. Muy bien. Como ya te dije, son tres los procesos que intervienen: diastrofismo, vulcanismo y seísmo en el plano interno. El diastrofismo sería el movimiento de placas o de corteza para cualquier dirección, movimiento. El vulcanismo sería el movimiento pero del magma para aflorar. Y el seísmo el movimiento de energía. Entonces, las fuerzas internas terminan siendo movimientos. Movimiento de corteza, diastrofismo. Movimiento de magma, vulcanismo. Movimiento de energía, seísmo. ¿Listo? Vamos a empezar ahora por el diastrofismo, que ya lo conoces, que es un tipo de movimiento de desplazamiento. Existen dos tipos de diastrofismo: epirogénesis y orogénesis. ¿Ya? ¿Cómo acordarme cuál es cuál? Epirogénesis es el movimiento vertical. Date cuenta esta relación. Vertical tiene como segunda letra la letra E y el proceso se llama epirogénesis. Y horizontal es el movimiento orogénico y es igualito. Date cuenta que la segunda letra horizontal es la O y el movimiento es orogénico. Y ya está, ¿ves? Vertical, epirogénesis, horizontal, orogénesis. Seguimos. El movimiento epirogénico es un movimiento de tranquilidad, de calma, es lento, es isostásico. Cada movimiento se relaciona con un proceso. La epirogénesis se relaciona con la isostasia y
la orogénesis con la tectónica de placas. ¿Ya? Isostasia es el principio de Arquímedes que dice que todo tiene tendencia al equilibrio. Por eso este movimiento es lento. Este movimiento construye y destruye. ¿Por qué? Porque puede construir continentes como también los puede eliminar, desaparecer. Pero dentro de todo es un movimiento de orden, porque ordena lo que ha desordenado la orogénesis. ¿Qué es lo que forma la epirogénesis? La epirogénesis forma elevaciones llanas. Profesora, pero mire, aquí por ejemplo hay como una punta. Es que todo el terreno se considera continente, no solamente un poquito, no hay acá ves tú la erosión. Entonces, la mayoría de elevaciones son así, rectas arriba. Y también sus hundimientos son rectos. Así. En cambio, la orogénesis es en punta. En cambio, la epirogénesis es así, recta. ¿Listo? ¿Qué más vamos a encontrar? Todo lo que derive de un continente. Están los escudos, que es el centro. Están los zócalos o plataformas, que son las caídas. Y están las terrazas. Las terrazas son como una especie de mini continentes. ¿Ves aquí el tablazo Colán? Mira. Mini continentes, pedacitos que están al final de la plataforma. Estas terrazas pueden tener diferentes orígenes, fluviales, aluviales y marinas. Las terrazas marinas se conocen como tablazos. Ahora vamos con el movimiento orogénico. La orogénesis es un movimiento de desorden. Genera elevaciones en punta y depresiones en punta. Los dos. Llano, llano. Usualmente las montañas, ¿no? Y mira, se sigue relacionando. Montaña, su segunda letra también es la O, así que es fácil recordar. Montañas o plegamientos. La orogénesis se relaciona con la tectónica de placas porque las placas al desplazarse van fracturándose o elevándose entre sí. Antes de la tectónica de placas había una teoría que es la deriva continental. Se decía que todo en el planeta era tierra o agua, ¿no? Todo lo que era tierra se llamaba Pangea y todo lo que era agua se llamaba Pantalacia. Y el agua ingresó en la Pangea y la fragmentó. Entonces, al fragmentarla forma estas placas que tienen movimientos distintos. Y estas direcciones son lo que nos explica la tectónica de placas. Muy bien, acá está, ¿no? ¿Qué tengo que entender de aquí? Es muy sencillo. Debo darme cuenta que existen dos tipos de placas oceánicas y placas continentales. Las placas continentales son muy fáciles de reconocer porque tienen el nombre de continentes o parte del continente o unión de continentes. Africana, África. Euroasiática, Europa y Asia. Norteamericana, Norteamérica y Sudamericana. No hay placa centroamericana. Solo cambia pues la placa arábiga, este pedacito de aquí que es una porción de África. Antártica, también tenemos aquí. ¿Listo? Ahora, luego vamos a encontrar las placas del mar, que pueden tener diferentes nombres, a veces similares, ¿no? Pacífica, por ejemplo, pero otras tienen nombres diferentes, como la de Nazca, pero se relaciona mucho al espacio en el que estamos nosotros. Nótese algo importantísimo. Las flechas rojas son placas oceánicas, y si tú miras las flechas rojas, siempre están separadas, no están juntas, mira. La roja se separa de la roja se separa de la roja, salvo esta de aquí, que es la arábiga, que en realidad se está separando de una plaga continental, pero se está juntando a otra continental, entonces no hay ahí el tema del mar. Y también nótese que entre los espacios de las flechas rojas crecen estos espacios que se llaman dorsales. Siguiente ejemplo. Mira, siempre una roja se va hacia una continental. Entre ellas se separan, pero van hacia una continental. Pues todas empujan a una continental. Y cuando empujan a una continental aparecen unos triángulos. Esos triángulos se conocen como zonas de subducción. Ahorita vamos a aprender qué es. Pero en traducción, todos estos triangulitos son volcanes. Si te das cuenta, están alrededor justo del Pacífico.
Y allí se forma el cinturón de fuego. El cinturón de fuego es un conjunto de volcanes del Pacífico que son más de 450. También nótese que aquí, por ejemplo, hay placas oceánicas que golpean los continentes, pero no se forma subducción, solamente alrededor del Pacífico. Son tres tipos de límites de las placas tectónicas: límite convergente, límite divergente y límite transformante, ¿no? ¿Cuál es el límite convergente? Nótese las flechas amarillas. Se juntan las placas, se juntan las placas. Y encima se forman plegamentos, ¿viste? ¿Qué significa? Abultamientos. Divergente, separación de placas. ¿Listo? Y también se va a formar relieves, sí, pero llenos de magma, mira esto. Y transformante nace de una falla. Ahorita te voy a explicar qué es una falla. Me pasé. Convergente. La convergencia es el choque de placas. Pueden originar montañas, siempre cordilleras. La convergente siempre forma cordilleras y también volcanes. Hay dos tipos de placas o choques convergentes: la obducción y la subducción. Así que ahora te voy a mostrar la imagen. Mira, la obducción es el choque de dos placas continentales, mientras que la subducción es el choque de una placa continental y una placa oceánica. En el caso de las placas continentales que chocan, forman una montaña, una cordillera, como la Himalaya. Pero en el caso de la oceánica y continental que chocan, la oceánica se hunde en la continental porque es más densa y genera un agujero. También se generan montañas o cordilleras como la de los Andes. La diferencia es que esta no genera volcanes y esta sí. ¿Listo? Seguimos. Vamos con la divergencia. La divergencia es la separación. Esto se va a elevar y va a construir nueva litosfera. ¿Eso qué significa? La convergencia, que es el choque, es sinónimo de destrucción. Bien, ¿por qué? Porque junta y está destruyendo lo ya formado. La divergencia, que es la separación de oceánicas, es sinónimo de construcción, que es lo que va a construir dorsales. Es decir, el magma de aquí ingresa, sube, sube y se va a formar cordilleras debajo del agua. Las cordilleras submarinas se conocen como dorsales. También el Valle del Rift, ¿no? Porque el Valle del Rift es una separación entre el espacio de la placa arábiga, entonces se queda un agujero allí y se da una fractura, que es lo más, no tan común en base a las dorsales. ¿Qué más sabemos también? Que la dorsal puede a veces hacer visible una montañita. O sea, yo tengo varias montañitas y una montañita sobresale. Se ve una puntita. Esta puntita que sobresale se conoce como isla volcánica. Existen dos tipos de islas, las normales y las volcánicas. Las normales se forman seguidas en la misma plataforma. Y las volcánicas, o también llamadas pedazo de dorsal, son formadas por la divergencia. Ejemplo de islas volcánicas: Hawái, Galápagos, por ejemplo. Profesora, pero son islas llenas de magma. ¿Allí se puede vivir? Claro que sí, porque recuerda que el lugar donde está el magma cerrado, porque ahí no hay cráter, es una zona agrícola, pero también es una zona altamente sísmica. ¿Y qué es un límite transformante? Te cuento que lo primero que hay que entender es que es una falla. ¿Listo? Así que vamos a mostrarte. Aquí está, por ejemplo, ¿no? La dorsal, mira, y aquí está la fosa, el agujero por subducción. La fosa ya sabes que es por convergencia y subducción, ¿no? Como los Andes. La falla es un movimiento de error, por eso se llama falla, donde el Graben y Horst, placas de la Tierra, van hacia arriba y hacia abajo. Hay falla inversa, que es al revés. Hay falla de desgarre, que es de roce, no se levantan.
Y la falla se da siempre al costado de una dorsal, en la esquinita, donde está friccionando. Esta falla origina sismos, pero una falla transformante es una falla que con tanto roce ha logrado hacerse visible en el terreno. O sea, tú ves el corte, tú ves el agujero. La falla transformante más popular es la falla de San Andrés. Vamos a ver ahora un videíto sobre esta falla de San Andrés. Ahí está. Cuando algo no entiendan, igual ahorita yo termino todo lo que es geodinámica interna, hago un pare, les mando un resumen y ahí me dicen si tienen alguna duda. Vamos ahora con San Andrés. La falla de San Andrés es la más grande del planeta y se encuentra situada en pleno cinturón de fuego, es decir, la zona que concentra la mayor actividad sísmica del planeta. Esta cicatriz en la Tierra de 1.300 kilómetros de longitud es uno de los accidentes geológicos más peligrosos de nuestra Tierra. La serie de fisuras que la forman fueron creadas hace millones de años por el movimiento de dos placas en sentidos opuestos, lo que se conoce como falla inversa. El terremoto que tuvo lugar entonces se originó a 300 kilómetros del actual Golden Gate Bridge y Muscle Rock se encuentra encima de la falla. Hace millones de años, la placa del Océano Pacífico chocó contra la de Norteamérica y comenzó a hundirse bajo ella, lo que se conoce como subducción. Este movimiento frente al de la inamovible placa de Norteamérica hizo que la placa del Pacífico comenzara a deslizarse hacia arriba, provocando así una falla horizontal. Los científicos afirman que si los movimientos de la placa continúan su curso, dentro de 30 millones de años, Los Ángeles podría llegar a convertirse en un suburbio de San Francisco. El mayor seísmo registrado en la zona fue el Gran Terremoto de San Francisco en 1906, un terremoto de 7,8 en la escala de Richter, que provocó el caos en la ciudad y miles de muertes. No obstante, los expertos creen que el próximo seísmo será el más grande conocido hasta el momento, el llamado Big One. Un terremoto de 8 grados de magnitud que podría provocar hasta 18.000 muertes y colapsar los servicios médicos de Los Ángeles, sin contar con las más de 200.000 familias que podrían perder sus casas. El coste de este desastre se ha estimado ya en unos 25.000 millones de dólares y los científicos advierten que podría darse en un periodo de menos de 30 años. Muy bien, así vamos comprendiendo poquito a poquito todo, ¿no? Ya nos vamos dando cuenta que es una falla simplemente es un error de movimiento, de roce, pero una falla visible o transformante ya es incluso más peligrosa. Todos pueden ver ese corte que se está dando en el terreno. Muy bien, pasamos ahora a vulcanismo. ¿Qué es el vulcanismo? Es la expresión del magma. No necesariamente tiene que haber un volcán, ojo. El vulcanismo es solo la expresión del magma hacia el exterior. De origen, vamos a encontrar un vulcanismo de origen divergente y convergente, ¿no? En divergencia sería una dorsal, porque la dorsal tiene magma, y de forma convergente sería un volcán. Pero lo más importante aquí es clasificar por su expresión. Lo que sale se conoce como extrusivo y lo que no llegó a salir como intrusivo. ¿Qué sale de un volcán? Sale la lava, ya no se dice magma, se dice lava. Sale la lava, sale la ceniza, géiseres, humarelas, salen también bombas volcánicas, piroclastos, incluye las fuentes termales, incluyen
las dorsales y los volcanes, porque también tú puedes ver un volcán y puedes ver una dorsal. Y en el caso del vulcanismo intrusivo, es un conjunto de rocas ígneas o plutónicas. Una roca se puede clasificar en tres: ígnea, metamórfica y sedimentaria. Una roca ígnea es aquella roca formada por magma que nunca ha salido, ¿ya? Esta roca formada por magma puede salir la mitad de ella, o sea, una parte es visible en el terreno y la otra está dentro de la tierra. Se llama filoniana, pero esas no nos interesan. Nos interesan la que de verdad nunca, nunca ha salido. Se llama plutónica. Por eso también le dicen vulcanismo intrusivo, magmatismo intrusivo o plutónico. Son varios tipos de roca, pero vamos a escoger las principales. Por ejemplo, los más grandes son los batolitos, que forman cerros regionales. Esos cerros que dan la vuelta en varios distritos, por ejemplo, en Chosica, ¿no? En San Juan de Origancho, o que forman fracciones de cordillera. Los lacolitos, que están aquí, que corresponderían a una roca grande que sobresale como si fuese un hongo, formando cerros, los cerros comunes que vemos nosotros. Y los diques, que son tubos de forma vertical que también pueden aflorar formando cerros más pequeños como el Morro Solar. Los sills están echaditos, ¿no? Ay, perdón, los sills están echaditos de manera horizontal. De ahí hay varios tipos, pero esos son los principales. Y en el caso del vulcanismo se ve expresado, como tú ya sabes más, en las zonas de subducción. Y nos vamos ahora con la actividad sísmica. Un sismo es la expulsión de energía a través de la astenosfera donde se genera la mayor fricción. Como aquí está la falla y el rompimiento rosa, 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 genera más energía todavía de la que había. El lugar donde empieza el roce más fuerte o sismo que se va a sentir en el exterior se llama hipocentro o foco. ¿Cómo reconoces el término hipocentro? A través de la palabra profundidad. Siempre que dicen a 15 metros de profundidad, a 20 kilómetros de profundidad, el último sismo que tuvimos decía 116 kilómetros de profundidad, ya, ese es hipocentro o foco. Pero luego se siente en un territorio, o sea, ¿dónde? Te dicen, por ejemplo, al este, al oeste, al norte, al sur de una ciudad, ¿no? Eso se llama epicentro, donde se siente, donde se refracciona. Epicentro o epifoco, y lo vas a reconocer por el uso de las coordenadas, norte, sureste u oeste. En el hipocentro nacen las primeras ondas, las ondas más profundas son las ondas primarias, y nacen las segundas también, que son secundarias o transversales. Las primarias o longitudinales viajan por medios sólidos y líquidos, entonces no solamente son conducidas por la corteza, sino inclusive por el agua subterránea, hasta por los océanos. Por eso un sismo en Japón, o un terremoto en Japón, mejor dicho, puede ocasionar un maremoto aquí. Y las ondas secundarias solo viajan por medios sólidos, nada más. Ahora, existen un conjunto de ondas que nacen en el epicentro, donde están las casas. Se llaman las ondas superficiales o terciarias. Estas son las más destructivas. Siempre para que entiendas estas terceras ondas, eh, piensa en una mesa como en el jueguito que ponen ahí un mantel y varias cosas encima, ¿no? Platos, vasos, y que tienes que jalar el mantel sin romper nada. Ya. Esta onda terciaria es al revés. Cuando jalas el mantel rompes todo, algo así. Siendo las más peligrosas las Love, que tienen un movimiento así en ondas, y las Rayleigh que se mueven circulares, o sea, prácticamente destruyen todo. ¿Cómo se puede medir un sismo? Se utiliza a través del sismógrafo, es el instrumento, y el sismograma es el documento que se arroja, así como impresora e impresión, igualito, sismógrafo y sismograma. Se captan todas las ondas, obviamente. Siempre están todas las ondas, solamente que las últimas son las que ya percibimos con más fuerza, y allí depende mucho de quién actuó más tiempo y sobre qué espacio. El sismograma arroja magnitud. Magnitud es la energía liberada. Puede utilizarse la magnitud local o total. La magnitud local es la de Richter. Esta magnitud se utilizaba antes porque era la única que existía. Hasta los años 80 todos los sismos se medían con ello. Pero luego viene la magnitud de momento, que se utiliza más que todo para los terremotos, que es más de 6.5 a 6.6, porque puede captar la variación del epicentro y el hipocentro. Y Mercalli modificada ve la intensidad. La intensidad son los daños, ¿no? Los daños ocasionados. Los daños se expresan en un
informe socioeconómico como diciendo cuántas muertes, cuántos heridos, ¿no? Pero Mercalli ya marca en general en números romanos, a diferencia de las magnitudes que no son en romanos, marca la intensidad aproximada que se tuvo, que es hasta 12. Un maremoto es un terremoto en el agua nada más, que ocasiona una ola. La ola puede ser pequeña o suave, o puede ser muy grande. Las olas tienen aproximadamente de 10 a 20 metros, pero conforme van bajando, pues simplemente llega el oleaje hacia el puerto. Depende mucho de la fuerza del maremoto para ver también el tamaño de la ola. En el caso del Perú, nosotros teníamos 15, perdón, ahora tenemos 25 para evacuar cuando vivimos cerca al agua, por ejemplo, los que viven en el Callao. Y tienen una alarma especial, aunque la alarma central del tsunami está en Honolulu. Dentro de los principales sismos, pues el del 70, porque enterró toda la ciudad de Yungay, ¿se acuerdan? Con el alud, y en el 2007, pues el terremoto de Pisco, aunque ya hemos visto diferentes eventos sísmicos posteriores. Foco o hipocentro, dice la palabra profundidad. Epicentro, una ubicación oeste-oeste. Magnitud, la medida. Aquí se utilizó Richter porque en el 70 no existía momento todavía, en cambio aquí sí, sino es 7.9. La intensidad en romanos y el impacto socioeconómico. Recuerda que para que el Perú libere toda su energía necesita sismos de 8.6 como mínimo, porque el terremoto de Ica ni siquiera ha liberado el 20% de la energía que se tiene. La zona que tiene mayor fuerza por liberar es Lima. Por eso es que se espera que Lima tenga un terremoto mínimo para poder liberar la energía. Marcos, la de logaritmos es la de la local, la de Richter. Exacto. Buena pregunta. Excelente, chicos. Y hasta aquí, pues hemos terminado geodinámica interna. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Si necesitan saber algo, avísenme con confianza. Les voy a enviar una foto que es el resumen de geodinámica interna. ¿Listo? Porque yo sé que nosotros estamos como corriendo un poquito, ¿no? Y es normal. Ahí está. Este es un resumen de todo lo que acabamos de ver. Así como que de manera rápida. Igual vas a tener que repasar tus diapositivas, pero ayuda bastante poderlo tener así. Ahora vamos por geodinámica interna. Externa, perdón. Externa es el proceso que da hacia afuera, ¿no? En la parte obviamente externa, visible en el relieve. El relieve ya se formó por geodinámica interna. Lo que hace la externa es perfeccionarlo y pulirlo, algo así como un escultor. Tú tienes un escultor que arma, pero luego tiene que afinar ciertos detalles como los ojitos, ¿no? Las rayitas. Ya, esa es la externa. La fuerza externa tiene dos procesos, meteorización y erosión. Parecen dos procesos iguales, pero no. Tampoco es que la meteorización sea la parte uno de la erosión. No, son dos procesos diferentes, pero complementarios. No puede haber erosión si no ha habido meteorización. Vamos con la meteorización. La meteorización es un proceso in situ. ¿Qué significa in situ? Que se dio en el lugar, que no tuvo movimiento alguno. Cuando la roca ígnea sale o es expulsada, puede cambiar de temperatura incluso antes, como siendo roca metamórfica, o puede cambiar de forma afuera. Entonces, imagínate un volcán que expulsa una roca y la roca cae. Esta roca ya no tiene la misma temperatura que está en el volcán. Entonces la roca se va a comenzar a modificar. Todo en la vida es así. Por ejemplo, si tú como ser vivo abres una refrigeradora o tomas agua helada después de hacer deporte o de estar durmiendo, puedes incluso hasta perder la vida. Las rocas les pasa lo mismo. La diferencia es que las rocas no tienen vida, entonces lo único que pasa es que se transforman, cambian de forma. En el lugar, por eso le dicen in situ. El sinónimo de la meteorización es el intemperismo. Puede ser intemperismo o proceso de meteorización. Hay dos tipos de procesos, meteorización física y meteorización química. La meteorización física es el rompimiento de la roca en pedazos. Mira que hay pedazos, ¿ves? Fracciones.
Puede ser por temperatura, hielo, raíces de las plantas, como ven aquí. Hay meteorización química y siempre es un proceso de cambio total, de descomposición. Actúa el agua, el oxígeno y el carbón. Para que más o menos me entiendas, es como coger un papel. Si yo parto un papel en pedacitos y el papel es de color azul, una hoja de color, me quedan pedacitos azules. Si lo mezclo con un conjunto de pedacitos rojos, y todo está revuelto, y yo te digo que separes los pedacitos correspondientes a cada hoja, lo vas a hacer, porque lo que vas a ver es el color rojo y el color azul y vas a separar. Pero la química sería que yo cojo un fósforo o un encendedor y quemo los dos papeles y mezclo las cenizas. Entonces yo te digo, encuentra las partes de la ceniza que corresponde y no vas a encontrarlo porque la ceniza usualmente tiene hasta el mismo color. Entonces allí te vas a dar cuenta este proceso de variación entre lo que es físico y químico. Profesora, ¿y puedo tener algunas otras diferencias? Claro que sí, tesoro, ahorita te voy a enseñar. Físico utiliza los verbos fragmentar, romper, partir, dividir, ¿no? Que significa dejar un pedazo. El sufijo usualmente es clastia, por ejemplo, ¿no? Si es la temperatura, le dices termoclastia. Voy a escribirlo aquí. Y es la sal, aloclastia. Si es el hielo, crioclastia o gelifracción. Es el hombre o las plantas o animales, bioclastia, seres vivos. Así que clastia te identifica el término también rápidamente. ¿Cómo actúa la temperatura? Como nuestros poros que se abren y se cierran por la temperatura, como haciendo piel de gallina, igualito, solo que como ellos no tienen vida y no tienen piel, lo se parte. El hielo, simple, como cuando pones algo en la refrigeradora, sacas a veces y se rompe hasta el plástico, igualito pasa con la piedra. Se impregna el hielo y cuando se parte el hielo se parte con todo y roca. La sal, como cuando echas sal en una carne seca y se puede deshilachar más rápido, igual las rocas de las playas se fragmentan por la sal mucho más rápido. Y las plantas por sus raíces, ¿no? Y ahora tengo la parte química. Utilizo descomponer, pulverizar. Siempre es cambio de color o también hacer polvito. En su fijación, hidratación, que es el agua. ¿Qué salió, creo? A ver. Sí, creo que se dejó de compartir, me parece. Voy a volver a compartir. Mm, Aquí, disculpe. Hidratación, el agua. Tenemos nosotros carbonatación. ¿Dónde se da la carbonatación? En las cuevas, las rocas calizas. Y tendríamos oxidación, que usualmente es afuera, ¿no? Como se oxida un metal, igualito se oxida una roca. Y ahí está el proceso químico y físico. ¿Y qué es biológico, profesora? Es que se dice que las plantas y los animales pueden también hacer mecánico y físico y químico al mismo tiempo. Mecánico y físico porque parten y químico porque cambian con sus sustancias, como por ejemplo las heces de los animales. A eso se refiere. Listo, nos vamos ahora nuevamente a nuestra diapositiva oficial, y aquí nos habíamos quedado. Erosión. Luego que la roca está partida, o pulverizada, o descompuesta, como le quieras decir, dependiendo del proceso, es más fácil para un agente poderla movilizar. Entonces, la erosión es eso. Si la meteorización es in situ, en el lugar, la erosión es un proceso de transporte. Esto es transporte. Entonces, la erosión tiene tres partes. El primero es desintegración o desgaste, el segundo es transporte y el tercero es depositación, sedimentación. ¿Cómo funciona? Vamos a poner en la mente el juego de la Jenga. ¿Has visto el juego de la Jenga donde tienes piecitos que mover? Ya. Imagínate que tú has comprado tu nueva cajita de maderitas, esas que ponen encima y se pueden caer la torre. La empresa sería la meteorización. ¿Por qué? Porque cuando tú juegas o compras este jueguito, ya las piezas están partidas.
Tú no partes nada, tú no coges ahí tu serrucho, un martillo y comienzas a partir. Nada. Ya están partidas. Luego viene la erosión. Tú coges una pieza, entonces dices, yo quiero mover esta pieza de madera y comienzas así con tu dedo como que a aflojar, ¿no? Eso se llama desgaste, que es el primer paso de la erosión. Quiero soltar la pieza. Luego pongo con mi mano hacia arriba y mi mano hace transporte. Y la pieza tiene que quedar arriba, ¿no? En algún lugar. Ya eso se le conoce como sedimentación o depositación. Igual es aquí. Voy a utilizar la otra diapositiva para poder dibujar, ¿ya? Tengo aquí, por ejemplo, la roca ya partida por la meteorización. Esta roca es movilizada. ¿Quién la moviliza? El agua o el aire. Y la deja aquí. Entonces la roca se monta. Listo. Ese es el proceso de desagregación, moverlo, transporte y sedimentación. ¿Qué es la diagénesis? Si yo pongo de ejemplo mi yenga, tú sabes que yo voy a poner mi pieza arriba y en cualquier momento la torre se cae y adiós todo. En el relieve no es así. Si yo estoy en el desierto y la arena se junta y forma una duna, ya sabes que es una duna, es obviamente una montañita de arena, la duna no se va a desarmar mañana nuevamente. Se puede movilizar un poco con el viento, se puede salir el viento de encimita, pero no todo. Por eso se dice diagénesis, porque el nuevo relieve se pega al suelo y ahí se queda impregnado. ¿Listo? Ahora, hay tipos de erosión: fluvial, marina, glacial, eólica, pluvial y kárstica. Fluvial es el río, agua del río. Marina, mar. Glacial, el hielo. Montaña en sí. Eólica, el viento. Fluvial, la lluvia. Y kárstica, el agua subterránea. ¿Listo? Y aquí es donde quería llegar. Existen relieves que se forman al inicio y al final. Uno se llama degradación o denudación y el otro agradación o depositación. Si yo estuviese en mi juego de la Jenga, ¿listo? Y por ejemplo, yo muevo esta pieza de aquí y la pongo arriba, ¿qué es lo que me queda aquí? Me queda un hueco. Ya. Eso lo vas a llevar ahora aquí. Estas rocas yo las moví al final, entonces voy a botar esto de aquí. ¿Y qué me va a quedar? Un hueco. Ese hueco es un relieve, se llama relieve por degradación o denudación. En cambio, las rocas fueron al final formando una elevación, que se llama relieve por agradación o depositación. ¿Listo? Entonces es lo mismo que está aquí. Te vas a dar cuenta, ¿ves? Degradación y agradación. Erosión fluvial por degradación, ya sabes que es un hueco. Tienes ahí, por ejemplo, el Valle en B. La delta. ¿Qué es un valle en B, profesora? El conjunto de montañitas debajo de la quebrada va a pasar el río y el río va a ser un agujero. Si se va el río, te queda justo un terreno así, allí se siembra. Y una agradación en delta, los ríos pueden terminar como un chorro de agua, pero el único río en el Perú que termina como delta es el río Tumbes, que se abre como una mano. La erosión eólica es un conjunto de rocas que se han montado. Ahí no es degradación todavía, sino cuando el viento pasa y le va cambiando la forma, de tal manera que hasta parece que un hombre hubiera tallado la roca, y no es así. La duna, el médano, por ejemplo, son colinas. La duna es pura arena. El médano tiene una roca al medio. Erosión marina, el acantilado, que se da generalmente sobre una península. Ahí está la caída. Y el tómbolo es una isla más un istmo. Valle Nu, a diferencia del primero, mira la forma, eso se da entre montañas.
entre montañas. Las morrenas, que es la caída a la parte baja de un glacial. Caverna es kárstico, estalactitas están arriba, estalagmitas están abajo, estalagnatos están al medio. Fluvial, cárcavas, que son agujeros por la lluvia, o cono coluvial, ¿no? Que se amontona al final. ¿Hay más? Claro que sí. Aquí tenemos más. Y son los que aparecen en tu separata, ¿no? Valle en B ya está. Meandro es la curva del río. Esta, la sinuosidad. Cañón es igual que la parte alta del Valle en B, o sea, la quebrada, pero entre montañas. Abras son carreteras que se dan entre montañas, por eso no es una carretera común. Abro paso. Península, porción de tierra que sobresale, más pequeña es cabo, más chiquitita se llama punta. Golfo es porción de tierra hundida, el mar ingresa y se forma un golfo. Estrecho es en la separación entre continentes, como el estrecho de Bering, o espacios pequeños entre montañas. Cono de deyección, igualito como viste es un abanico coluvial, igualito es aquí, pero este es fluvial, debajo del río. Terraza ya sabes, ¿no? Hay marina y fluvial como el tablazo. Delta ya lo vimos, morrena también. Duna médano ya es la diferencia entre no tiene roca, tiene roca. La playa, si la conoces, es donde vamos nosotros generalmente a nadar. La parte del mar es mar, pero la parte donde está la orilla esa es la playa. Playa no es el mar, por cierto. Y estalagmita, por si no te acuerdas, esa es la cueva de Huagapo. Arriba es la tita, abajo es la mita y la unión es el nato. Y cerraríamos así con relieve o geodinámica externa, porque vamos con relieve en el Perú. ¿Tiene una imagen, profesora? Claro que sí. También tengo tu resumen por aquí. No te preocupes. Vamos a mandarte geodinámica externa. Si tienes alguna duda, ahorita me la haces saber, no te preocupes. Ahí estamos, geodinámica externa. Creo que tengo algo más que te puede servir por aquí. Te puede ayudar esto de aquí de relieves, gradación y degradación. No están con fotos, sino son dibujos, pero como ya más o menos has visto las fotos reales y las tienes en tus boletines, te va a ayudar a discernir cuál es el tipo de relieve de cada uno. Recuerda la letra, ¿no? F es fluvial, G es glacial, E es eólico, M marino, K kárstico, P pluvial, por ejemplo. Sí, yo creo que vamos bien. Hasta aquí, chicos, ¿cómo vamos? Todo listo, todo comprendido, porque ahora nos vamos para relieve en el Perú. ¿Sí? Me comentan si hasta aquí todo claro, porque hemos ido un poquito más rápido de lo normal. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Me imagino que no hay dudas todavía. Entonces nos vamos con relieve en el Perú. Continuamos. Les voy preguntando, chicos, porque relieve usualmente tiene bastantes datos y en una clase lenta pues ponemos varios ejemplos, ¿no? Como se está acelerando. Muy bien, ahora vamos con relieve en el Perú. Aquí está. El relieve en el Perú parte de la propuesta de Javier Pulgar Vidal de sus 8 regiones naturales. Antonio Braque es el que hace las ecorregiones. Todos esos los dos temas vamos a verlo más adelante. Pero para que más o menos te des cuenta que Javier Pulgar Vidal es el pionero del relieve y el clima, mientras que Antonio Braque es de la clasificación de animales y plantas. Si para Javier Pulgar Vidal es una duna o un médano o un desierto, para Antonio Braque simplemente es una llanura con ondulaciones. ¿Por qué? Porque ya sabe que la perfección del relieve y todos los términos que vamos a ver hoy día fueron dados por Javier Pulgar Vidal. Entonces vamos primero con el relieve submarino. Nosotros encontramos la primera caída que se llama zócalo o plataforma continental, la caída. Luego viene un talud, que es la segunda caída. Luego viene la fosa del agujero. Y por último, el costadito viene la dorsal.
¿Qué es el zócalo plataforma? Es la primera caída de 200 metros que tiene fitoplancton. ¿Por qué hay tanto fitoplancton aquí? Es gracias a la corriente peruana. La corriente peruana parte del sur por la zona de Tacna y nace del anticiclón del Pacífico Sur que está entre Chile y Perú. Ya vamos a saber más adelante que es un anticiclón, es un movimiento de agua antihorario. La corriente peruana sube, 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 sube y lo hace de manera ondulada. Entonces, la corriente peruana cuando va pasando va levantando el fondo marino, que es el fitoplancton, y lo va a dejar suspendido allí. ¿Por qué? Porque por su misma inclinación del zócalo y por la presencia de la sal, se genera una densidad que hace flotar el fitoplancton. Le llaman afloramiento por eso. Y este genera oxígeno, de tal manera que los pececitos ya no tienen que ir al fondo a comer. Se mantienen ahí con vida, respirando tranquilos y comiendo. Por eso hay más pesca. Luego viene la siguiente caída que se llama talud. El talud tiene unos cañones submarinos que comunican el interior del mar con la superficie. No solamente generan sustancias, sino también comunican con el agua e incluso con magma. Y luego viene la fosa. ¿Qué es la fosa? Recuerda que esta es la placa sudamericana, esta es la placa de Nazca. En el Perú hay subducción, se hunde. Ese hundimiento es un agujero que se llama fosa, que tiene aproximadamente 6.000 metros, ¿no? Y aquí creo que nos vamos a ir hacia el dibujo que yo tengo para que puedas entender mejor. Entonces, la corriente peruana ondulada sube, sube, sube y solamente llega hasta la península de Illescas, nada más. Ahí queda. Esta península de Illescas sirve mucho para el relieve porque no solamente es la más ancha, sino que es el límite de varias cosas. Todo lo que está sobre la península de Illescas es un mar caliente, cálido, tropical. En cambio, lo que está debajo es frío por la corriente peruana. Aquí está Nazca. La subducción se da hasta Illescas también. Entonces se va a dividir la fosa en dos, fosa central y fosa meridional. No hay fosa del norte. Si tú recuerdas también esta zona que te acabo de explicar, la zona fótica, porque tiene la vida, es una placa sudamericana continental y esta es oceánica. La oceánica golpea a la continental haciendo subducción, pero es por teoría que toda placa oceánica se separa de otra, así que ella se está separando de la Pacífico y va a generar una dorsal, una cordillera submarina llamada la dorsal de Nazca. De allí es donde se manifiesta o aflora este concepto, ¿no? Te voy a enviar también documentos que ayuden con esto. La imagen que está ahí en mi diapositiva la tengo aquí sueltita para podértela enviar. Para que recuerdes. También tengo otro por aquí. Por aquí está. Muy bien, aquí está el relieve submarino donde aprecias las dorsales. Mira, ahí se ve clarito la dorsal de Nazca y la dorsal que está cercana, que es la de Salas y Gómez. Y también te puede ayudar a que sea un poquito chiquitito. Está en esquinita, pero ayuda bastante. Donde se muestran los cañones submarinos, ¿no? Cuando la agrandes en tu computadora allí, se vas a dar cuenta de los cañones submarinos. Listo. Continuamos. Vamos con ahora costa. La costa es una franja muy, muy delgada. Es la parte azul. Son 10 departamentos: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, pero no es todo el departamento, porque la mayoría de los departamentos de costa tienen parte sierra, especialmente Arequipa, que casi todo es sierra. Solo se considera costa la parte pegada al mar. Esta costa es más ancha en la península de Illescas, por eso le digo que es importante. Hasta donde llega la corriente peruana, península de Illescas, más Sechura, más Morropón, toda esta parte es la zona más amplia de la costa. La de Cañete es la zona medio, que tiene 30 kilómetros aproximadamente, y la de Piura pasa de 100. Y la de Arequipa tiene la más pequeña, que es de 1 a 5 kilómetros nada más de extensión, en la zona de Punta del Cabo, ¿no? Como se dan cuenta. Ahora, la costa, así de delgadita como la ves, se va a dividir en tres: en litoral, en llanura y cordillera. Litoral es la parte pegada al mar. Llanura
es el medio. Y cordillera no es cordillera de los Andes, es cordillera de la costa, que es un conjunto de montañas que se salieron de la cordillera de los Andes. Ok, es como que distinto al concepto que estamos acostumbrados a ver. Listo, continuamos, chicos. Aquí nos hemos quedado. ¿Qué hay en la costa, en el litoral o borde costero? Bahías. Una bahía es todo esto, mira, completito, todo esto es la bahía. Es la parte de la orilla, la playa, más las construcciones, todo lo que tiene mar. Bahía es grande y Ensenada es chiquito. Bahía, Ensenada, Bahía, Ensenada. Es como decir Puerto Mayor. Bahía es sinónimo de puerto, por cierto. Puerto Mayor o Puerto Menor. Y cuando te dicen caleta, es una ensenada. La península es la porción que sobresale. La península más grande es la de Illescas. La península más visitada es la península de Paracas, ¿no? La más turística. Hay península y hay cabo y punta. Me estaba olvidando de las bahías más importantes, pues es para el norte Paita, para el centro es Chimbote y el Callao, pesquero y comercial, y para el sur Matarani, ¿no? Peica. De las puntas, que se das cuenta es una porción delgadita, mira, la punta del Callao es más chiquito que un cabo incluso. Las más importantes son la de Capones, que es frontera, y la de Callao, que se llama la punta, porque obviamente es una punta, pero es la más turística. Y estero es el cuarto relieve. Un estero es como un pantano, pero no es cualquier pantano, es un pantano formado por la mezcla del agua dulce y agua salada. El agua dulce es del río Tumbes, porque el río Tumbes termina en delta y la delta se hunde y luego se abre como una mano. Y la parte salada que se mezcla es tropical, porque es caliente nuestra parte del mar tropical, o valga la redundancia. ¿Cómo es una delta en visión desde arriba? Mira, te voy a mostrar. Ahí te estoy enviando una imagen. Es una delta, ¿ya? Pero nuestra delta de Tumbes es diferente, no, no es tan pronunciada. La tengo, la delta de Tumbes. Ya. Y el relieve se llama estero. Te voy a mostrar un estero. Ahí está el estero. ¿Qué pasa? Le crecen plantitas al relieve, si te das cuenta, ¿no? Como los bofedales de las montañas, pero abajo. ¿Cuál es la diferencia de nuestro estero? Que nuestro estero es tropical. Y en los esteros tropicales crecen manglares. Los manglares son las plantas, el mangle, no el relieve. La mayoría suele confundir eso y pensar, ah, el manglar entonces vendría a ser el lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque el santuario se llama Manglares de Tumbes y todos piensan que el lugar se llama manglar, ¿no? El lugar de relieve es estero. Y manglar es lo que crece encimita. Te voy a mostrar un videíto sobre el manglar, rapidito. Nada más una parte porque con el tiempo como nos gana, para que puedas divisar ahora cómo es un manglar. Y para que puedas comprender bien qué es un manglar. Un manglar es un bosque que se encuentra en las zonas costeras o en las orillas de los ríos y que está relacionado con el mar y con el agua dulce. El manglar presenta adaptaciones únicas y especiales para poder tolerar la falta de oxígeno, los altos niveles de sal, las mareas y los cambios en el suelo. Se distribuyen a lo largo de todo el planeta en las zonas tropicales y subtropicales. Los manglares son ecosistemas de transición entre el ambiente acuático y el ambiente terrestre, y por eso es uno de los ecosistemas más diversos del planeta. En ellos se pueden encontrar gran número de especies de aves, peces, crustáceos, moluscos y otros seres vivos. El árbol de mangle es capaz de crecer en ambientes salinos y pobres en oxígeno.
Esto lo logra a través de varias adaptaciones. Las primeras son las glándulas de sal, las cuales permiten eliminar las pequeñas cantidades de sal que logran penetrar en la planta. Estas se encuentran en las hojas y en los pecíolos. Una segunda adaptación son las raíces adventicias con pequeños poros llamados lenticelas. Las raíces adventicias crecen varios metros de longitud y ayudan a los manglares a fijarse y sostenerse en los suelos pantanosos donde viven. Estas raíces atrapan lodo, arena y sedimentos que sirven para añadir terreno y estabilizar el perfil costero. Por último, están los neumatóforos, que son prolongaciones de las raíces que salen a la superficie de la tierra, que funcionan como órganos respiratorios, permitiendo que el aire penetre a los tejidos internos de estas plantas. 7 tipos distintos de mangle. Mangle gateador. Hasta allí nomás nos quedamos porque es larguito, pero ahí les envío el enlace por si quieren terminar de ver el video con los mangles y todo. Pero ya un poquito entendimos, ¿no? El mangle es como un arbolito, pero que tiene sus raíces afuera. Por eso le dicen raíces adventicias. Muy bien. Pasamos ahora a los relieves de la llanura. Aquí está justo la medida que te estaba contando, 170. Y ahí está la punta de Arequipa. Aquí el medio de Cañete es solamente 30. ¿Qué relieves tiene la llanura costera? La llanura costera tiene primero los valles. ¿Cómo le voy a decir a los valles? A los valles se les llama, también en la costa, transversales. ¿Qué significa transversal? Que cruza de manera horizontal de región a región. Como la costa es delgadita, une la sierra con la parte del mar. Son valles muy cortos. Son productivos porque invierten mucho dinero, pero sin embargo, realmente son lugares que les falta agua porque son áridos. Los valles transversales son también llamados valles en V, ¿te acuerdas? O puedes relacionarlo con abanico fluvial y cono de deyección, porque es el final donde cae pues sedimentos. Tiene esa forma de la caída del río. De los ríos principales salen los valles principales, que son, por ejemplo, Jequetepeque, que es el valle más arrocero. Chicama, que no está mencionado ahí, pero es el valle más azucarero de la costa. Tenemos el río Rímac, pues, ¿no? Que es el más pecuario, con mejor ganadería, el más poblado, lamentablemente el más contaminado y el que tiene más centrales hidroeléctricas, que son 5. La Pampa es un lugar adyacente al valle que se utiliza para mejorar la agricultura. Ese es el río, al costado está el valle, y el costado del valle está la Pampa, y el costado de la Pampa está el desierto. Entonces la Pampa tiene la parte árida del desierto y la parte fértil del valle, entonces es como una mezcla. ¿Qué le falta? Le falta agua. Entonces, ¿cómo le llevas agua? A través de canales de irrigación. De las pampas más importantes, la de Olmos es la más grande y una de las más fértiles es la de Majes. Tienes los tablazos. Ya sabes que una terraza se ha formado por epirogénesis, pero que la erosión perfecciona lo que tiene. Si la terraza se llena de hidrocarburos y de fosfatos, especialmente aquí lo principal es hidrocarburo, que es el petróleo, porque fosfato lo vas a encontrar también en las depresiones. Se llama tablazo porque está pegado al mar y tiene petróleo. ¿Dónde hay petróleo? En la zona norte, especialmente en Tumbes y Piura. Zorritos para Tumbes. En el caso de Piura, lobitos altos son los que tienen más producción, y Máncora pues es el más visitado, ¿no? Y Lurín es conocido como el más poblado, donde se forma luego la adyacente zona de la tabla de Lurín. La depresión es un hueco, ¿no? Un hueco. Depresión se puede utilizar de muchas maneras. O sea, yo un terreno en caída le puedo decir depresión. Bajo nivel del mar es depresión. Pero en la costa hay exactamente lugares que se llaman así, depresiones, que son las lagunas, zonas hundidas con agua. Hay diferentes tipos de depresiones. Hay depresión tal como se menciona porque tiene mayor altitud, como la depresión de Bayobar y el Cerro en Piura. Hay las lagunas de Otuma, por ejemplo, en Ica. Hay oasis, ¿no? Que están en los desiertos, como la Huacachina. Hay albúferas que son saladas, como Medio Mundo. También tenemos humedales que son más bajitos, como los humedales de Ite en la zona de Tacna.
tenemos pantanos, que es viscoso, como los pantanos de Villa, tenemos turberas, que son ácidas, pero al final todos son lagunas o depresiones. Estas tienen sal y fosfatos, especialmente fosfato. La duna es un montículo de arena sin roca, porque con roca es médano, ¿no? Las dunas más altas están pues en la zona de Ica, la duna grande es la más grande, obviamente, así se llama, y justo es la más grande. El desierto más grande es el de Sechura en el norte, es el desierto más caliente de Sudamérica en la cordillera de los Andes. Y también es uno de los más largos y amplios, ¿no? Tiene una zona de pampa amplia también ahí. En el caso de Ica, los desiertos más que todo son para hacer deportes a ambos, pero también es uno de los desiertos más visitados, con el de Paracas, porque hay dos desiertos allí. Pero la duna Barján más grande está en el norte, en la zona de Virú, en Trujillo, que es Purpur. ¿Y qué es una duna Barján? Es una duna en forma de herradura. Te voy a mostrar cómo es una duna Barján. Es un poco fofa, no es arena movediza. Esa es una duna Barján. ¿Listo? Estribaciones andinas, ¿qué es? Un cerro. O sea, lo que dice cerro, que lo que pasa es que cerro en geografía tiene bastantes acepciones. Y estribación andina también, porque hay estribaciones andinas de la costa y estribaciones andinas de la selva. Las estribaciones andinas de la costa serían los clásicos cerros que nosotros le llamamos, ¿no? Si el cerro está pegado pues hacia el mar y es un dique, quien lo formó es un morro solar. Pero si es formado de manera tradicional por un lacolito, le dicen cerro. San Cristóbal es el más visitado, los más altos y antiguos y más poblados y hasta peligrosos en caso por delincuencia es San Cosme y el Pino, entre la Victoria y la Agustina. Una estribación andina le llaman así porque es la caída de la cordillera de los Andes, y contrafuerte andino porque retiene los vientos que vienen de la cordillera. Y loma es un cerro con vegetación de invierno, porque a la hora que la corriente peruana sube, haciendo el afloramiento, forma también unas nubes estratos que generan garúas. Ustedes saben que en la costa garúa, no llueve en invierno, y esto da luz a las lomas. Ahora, en el caso de las lomas, la loma protegida es la Chay, y la loma más extensa es Atiquipa. Ahí estaría entonces las famosas lomas. Y en el caso de la cordillera de la costa, ¿qué es? Un conjunto de montañas discontinuas, macizos, sillas, porque son caídas muy bajas, que como que se han salido de la cordillera de los Andes y solamente están al norte y al sur. En el centro no hay. Los más famosos pues son cerros de Amotá. Muy bien, y allí terminamos con costa. Vamos ahora con la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es un sistema montañoso de Sudamérica, pegado en el lado occidental, que abarca todos los países menos Brasil, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Uruguay y Paraguay. Después todos los demás tienen una parte o porción de la cordillera de los Andes, siendo el altiplano o los países con mayor altitud de la cordillera Chile, Argentina, Perú y Bolivia. El punto más alto de la cordillera de los Andes es el Aconcagua, que está entre Chile y Argentina, particularmente más para el territorio de Argentina. Y el volcán más alto es Ojos del Salado o Tupungato. Aquí vemos nosotros la parte que corresponde al Perú, ¿no? De la cordillera de los Andes. Tenemos nosotros la cordillera occidental, que es la negra, mira, ¿no? Esta cordillera se divide entre zonas, esta cadena, porque acá hay un nudo de Pasco y nudo Vilcanote en Pasco y en Cusco. Esta cadena está pegada hacia la costa y da hacia el mar. Por eso mencionamos siempre que esta cordillera es la que origina la mayoría de los ríos que van hacia el Pacífico. En la zona norte vamos a tener un cruce en la parte de Ancash, que es la cordillera negra, y la cordillera blanca, que es la, ¿no? Luego debajo está Waiwash, que es la segunda más extensa. Antes se dicen que era una sola, que se fue fragmentando. Luego viene aquí la Viuda y Central, y aparece cadena de conos volcánicos. La cadena de conos volcánicos está conformada por 4 cordilleras. Ahí están dos las más importantes, Chile y Volcánica. Pero también está Barroso y Ampato. En la cordillera
occidental de Andes del Norte es en la parte blanca, vamos a encontrar el punto más elevado que es el Huascarán. Pero también al frente está el Guandoy, porque cuentan la historia de que Huascarán se enamoró de Princesa Guanti y formaron en el medio la laguna de Yanganuco, ¿no? También está el Alpamayo, que es la montaña más hermosa, te la voy a enseñar ahorita. Te la voy a enseñar, la cordillerita. Aquí está. Ese es el Alpamayo, que es la montaña más hermosa. La más alta es, obviamente, Huascarán. Guandoy es al frente. Y el Artesón Raju, que es el que aparece en Paramount, que le pone las estrellitas. Ahí está. ¿No? Luego nos vamos para Waiwash, el Yerupajá. También es la segunda más elevada. Y también es considerada la montaña tropical más alta. Perdón, la montaña oriental más alta, porque el tropical es Huascarán. En el centro tenemos la Viura de Rajuntay y en central Cotoní. En Rajuntay, en la zona de la Viuda, encontramos nosotros el río Chillón. Y en central está el río Rímac. El río Rímac nace del nevado de Paca y el nevado de Urcos. Antes solo se creía que era Paca, pero también es Urcos. Y aquí está pues la cadena de conos volcánicos. Ahí están las cuatro: Barroso, Ampatuco, Chile y Volcánica. Y ahí están todos los volcanes. Entre Arequipa, Moquegua, Tacna y Ayacucho. Tenemos nosotros en mayor actividad los que están en la zona de Moquegua. Segunda cadena, la cadena oriental, que se divide en dos: Vilcabamba y Vilcanota, y la Carabaya, que es la parte final. Y por ahí todos dicen, profesora, pero yo a veces veo que la oriental está en tercera y acá es segunda. Quiero entender esto. No te preocupes. ¿Qué sucede? Depende mucho el dibujo del libro. Mira, aquí le colocan central y oriental, porque no están hablando de la subandina. ¿Y cómo es esto? Lo que pasa es que la cadena central es un conjunto de valles interandinos separados, que al final no son montañas. Entonces, algunos lo unen. Mira, te voy a mostrar aquí adelantándote un poquito. Quiero que veas este mapita. Aquí. Mira, el número 4 es un conjunto de valles interandinos y el número 6 recién es la cordillera oriental. Entonces, algunos toman en cuenta esta parte 4 y por eso pareciese que la cordillera está dibujada de una manera diferente. Y cuando la oriental aparece al medio, ¿porque hay una tercera? Porque muestran la subandina. Entonces depende mucho de la proyección que se dé. Pero formalmente es como lo estamos viendo ahorita. Estaría al centro. Y se divide en dos: Vilcabamba y Vilcanota. Y el final es Carabaya. ¿Por qué es importante Carabaya y conos volcánicos? Porque son los ríos que se forman alrededor o llegan hacia el Titicaca. ¿Listo? Estamos en la oriental. Está ahí Vilcabamba con Salcantay, Vilcanota con Ausangate. Recuerda que son los que tienen los valles en U o valles más fértiles. Y Carabaya con el Allincapa, que es uno de los nevados más hermosos. Un valle interandino. Si los valles de la costa son transversales, los valles de la sierra son longitudinales, largos. Así. Pero, como están entre montañas, se llaman interandinos. Son los de mejor producción agrícola, son los mejores. Destacan aquí el Mantaro, el más largo, se parece al del Rímac, también es pecuario, poblado y también tiene contaminación. Urubamba es el más fértil de todos y uno de los mejores en fertilidad para nosotros en Lima es Canta, donde está Obrajillo con la ganadería. Las mesetas es una especie de altiplanicie, llanura sobre montañas. Se parece a una terraza, pero está en las montañas. Esta meseta, por eso, no es formado por epirogénesis, sino por orogénesis. Las más importantes son las de Bombón y la del Collao. En realidad casi la mayoría son importantes, son lugares de protección, pero destacan pues Bombón como una de las más visitadas y Collao la más grande. Cañones es la parte más alta donde viaja el río, porque abajo están las quebradas. Los más profundos están en el Perú, Cotahuasi y Colca, los más visitados. Cotahuasi es el más profundo. Y en la parte más baja del cañón está la quebrada, justo cuando ya va a caer hacia la ciudad. Allí es donde se dan los huaicos, ¿no? Donde muchas personas ponen sus casas y pues es peligroso porque es altamente vulnerable. Las quebradas más importantes pues son Apacheta y Guaycoloro porque es la más elevada. Apacheta da a luz al río Amazonas y Guaycoloro es la más baja, que es la que se activó en el Niño Costero.
Y en Pasos y Abra son carreteras que están entre montaña y montaña, ¿no? El más bajo es Porcuya y el más alto es Chimboya. En Chimboya parecería que te va a dar a ti Soroche, pero no. ¿Por qué? Porque Cusco a Puno ya tienen la misma altitud casi, entonces estás aclimatado. Donde todo el mundo tiene Soroche siempre es en Ticla, ¿no? Si tú has viajado en carro, en ómnibus, te dicen, aquí prepárense porque llegamos a Ticlio. Ticlio es la ciudad en realidad, porque la carretera en la que nosotros viajamos no es Ticlio, es Anticona, porque Ticlio es una vía férrea, no es de buses. La carretera es Anticona, pero la ciudad es Ticlo, por eso dice hemos llegado a Ticlo. Incluso Ticlo es más bajo que Anticona, por eso que en Anticona te da Soroche, así que es aceptable. Pasas de Lima hacia la parte más alta. Ya estamos pues llegando ahora sí hacia la selva. Vamos con selva alta y selva baja. Y está selva alta, 3800 y luego 400 y luego selva baja. En este caso, para que más o menos entiendas, le llaman ceja de selva a la porción más elevada, ¿ya? En sentido común, podrías decirle también de manera definida y rápida que la ceja de selva sería los departamentos de la sierra pegados hacia la selva, las montañas en caída. Y los departamentos propiamente dichos de selva baja son Amazonas y San Martín. Los valles longitudinales, la mayoría están en la parte de selva alta, en la parte baja, pero cruzan con una porción de ceja de selva. Otros lo utilizan de verdad como sinónimo en la actualidad. Aquí tenemos en la ceja de selva todo lo que son los pongos y los valles estrechos, y aquí los valles longitudinales. Profesora, igual que las tierras, sí, se llaman longitudinales. Longitudinales, pero en la sierra son longitudinales y se llaman interandinos. Aquí son longitudinales y se llaman longitudinales. Vamos a dividir la zona de la selva en dos, en oriental, que es la larga que ya viste, y la subandina. La oriental pasa por todos los departamentos de ceja de selva o sierra, por Amazonas y San Martín, y pasa también por parte de Madre de Dios. Madre de Dios es un departamento de la selva baja, que tiene montañas de selva alta. Y la subandina pasa por Loreto y Ucayali, que son los departamentos de la selva baja que tienen montañas. ¿Qué tienes que aprenderte aquí? Los pongos, y eso sí es memoria. Frente Mapurímac, Huantaro, Mainique, y aquí Manseriche, Boquerón de Padre Abad y Aguirre, ¿no? Donde más confundes entre Mainique y Manseriche. Y el único pongo de selva baja es Orellana. Valles longitudinales, los principales, pues, Posuso, ahí están los turistas, Chanchamayo, el del café, Guayaga, el más largo, pero después todos son cafeteros, de cacao, cacaoteros y de frutas. Y vamos a la selva baja. La selva baja tiene diferentes formas, ¿no? Vamos a encontrar filos, restingas, barrizales, playas, etc. Empezamos con los filos. Los filos son colinas de poca elevación con árboles madereros. Luego vienen los altos, que son las ciudades. Luego vienen las restingas para sembrar. En los altos es agricultura permanente, aquí agricultura estacional. Mira los meandros, las curvas del río. Las tipichcas son las lagunas en forma de herradura. Las playas, la parte más cercana al río. Los barrizales, donde se siembra arroz. Las tahuampas, donde están las palmeras. Y la cordillera San Francisco con Tamana es la única cordillera transversal que tiene el Perú porque todas son longitudinales. Antes de pasarnos a los ejercicios, yo sé que selva baja es la que más preguntan y confunde un montón. Y tú dices, profesora, ¿dónde estoy parado? Tranquilo, tranquilo. Entonces, oriental, Amazonas, San Martín, ceja de selva, baja, Loreto y Ucayali, Madre de Dios pasa para oriental, acuérdate. Aunque están los pongos, también hay cavernas, grutas, ¿no? Y esa es la imagen importante. Selva alta, cordillera oriental, cordillera subandina. ¿Qué hay aquí? Pongos, valles longitudinales y cavernas. El primer relieve de selva baja es el filo, que es como decir el cerro de la costa, la estribación andina, pero en la selva. Un cerro con árboles. Luego vienen las terrazas, que se parecen a los tablazos, igualitos, solo que acá tienen casas y no hay petróleo, sino es para agricultura, terraza aluvial y fluvial. Es sinónimo de ciudad de la selva baja. Así como yo puedo decir Iquitos, puedo decirle Alto de Iquitos, Alto de Puerto Maldonado, Alto de Pucallpa. No puedo decir Alto de Chachapoyas ni de Moyobamba, porque ellos son selva alta. Al costado, debajo de los altos, todo va en bajada, sí, ¿ah? Filo, alto,
restinga. La restinga está al costado de un alto, es donde se siembra de acuerdo a la lluvia, por eso es estacional. Aquí es plátano y yuca. Luego viene un hueco que se llama bajial, que es un pozo. A veces se llena y a veces no. Luego viene un barrizal, que es la parte de aquí, solo que yo lo he separado porque es más pegado al río, pero todo va en bajada. De bajial sigue barrizal. Barri, doble R, arroz, doble R. ¿Se da cuando? Después que se mojó todo por la inundación del río, se seca, pero quedó húmedo. Esa parte húmeda es para el arroz. Y luego viene la parte más baja, que es la playa, la que está pegada al río. Ahí está totalmente seco. Ahí crece el frijol. ¿No? Acá están los meandros, las lagunas o tipíficas, cochas. Y luego en la parte ya hundida del río se forma un pantano que se llama Tahuampa o Aguajal. Aguajal porque son palmeras de aguaje. Si estás en Madre de Dios, se llama sabana de palmeras, porque se junta la palmera, el pantano, más el clima de sabana. Pero si estás en otra parte de la selva baja, solamente se le llama tahuampa, no se llama sabana de palmera. Por ejemplo, en Loreto hay todo el corte de Loreto es hacia abajo, forma una depresión, la depresión de la unión de los ríos de Marañón, Guayaga y Ucayali, la depresión de Ucamara. Y ahí también hay palmeras, pero no es sabana de palmeras. Acá de manera más separada, Pilo, es alto, restinga, bajial, barrizal, que es la que también está en la imagen, las tahuampas, los meandros, las cochas, y la que te dije, la contamana, también se le llama ultraoriental, San Francisco o transversal. Ahora sí, necesitas obviamente el dibujo que acabo de mostrar, porque si no vas a estar volando. Así que aquí va el dibujito de relieve en el Perú. Selva. ¿Dónde está mi selva, 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 selva? Selva, 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 no encuentro mi selva. Vamos a ver. Ahorita encuentro mi selvita. Aquí estaba mi selva. En otro archivo. Aquí está, mira. Lo de costa que usé al inicio. Lo que estaba explicando, lo de las pampas, lo de los valles. Recuerda que no hay valles en selva baja, solamente hay valles en selva alta. Es importante. Aquí está lo del mapa de cordilleras. También te va a servir el que mostré. A ver qué más te puede servir de todo lo que tengo aquí guardado en mi computadora. Aquí está lo de cordillera, donde explica por qué razón en algunos aparecen dos cordilleras y una cordillera. También es importante. Y me faltaría, aquí está, selva. Y listo, chicos, les cuento la buena noticia. Acabamos. Acabamos relieve en el Perú. Ahora sí, hasta aquí. ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Dónde te perdiste? ¿En qué te ayudo para ir a cívica? Porque falta cívica. Cuéntame, cuéntame tú, con confianza. ¿Todo bien? ¿En algún momento te perdiste? Expláyate, dime cómo te sientes. ¿Estás vivo? Todo bien, muy bien, chicos. Yo sé que está pesadito el tema, yo los entiendo, pero espero que todo lo que les he mandado les pueda ayudar a recordar un poco el tema y a practicar para su examen. Preguntas. A partir de la siguiente imagen relativa a la distribución de los terremotos en América, determina el valor de verdad de los enunciados que se presentan a continuación. La mayoría de los seísmos coinciden con los límites entre las placas tectónicas. Claro, no, los sismos se dan en las fallas, así que son los límites de las placas. Verdadero. Los Andes y la intensidad sísmica en Sudamérica tienen orientación longitudinal. Claro, todo es hacia abajo. Los puntos delimitan, los puntos Z coinciden con los bordes de la placa de Cocos. No, pues ese es Nazca, ¿no? Nazca. Nazca está por ahí. Cocos está al centro.
La costa atlántica presenta una mayor actividad sísmica que la pacífica. No, porque el cinturón de fuego, pues, está en el Pacífico. Letra C. La variada geomorfología que presenta nuestro país es el resultado de la interacción de procesos geológicos endógenos y exógenos. En este sentido, establezca la relación correcta entre las imágenes de las siguientes geoformas y su correspondiente descripción. Órganos en Piura, Rentema Amazonas, Cobra Pasco, Huayhuash, Huánuco y Ancash. También nos podemos guiar bastante por el lugar. Bloque rocoso, degradado por la acción del viento. Bosque rocoso, Cobra en Pasco, pues, ¿no? Sería 3A. Plegamiento resultante de movimientos orogénicos. Plegamientos son montañas, movimientos orogénicos. Órganos, Amazonas, debe ser aquí, Huayhuash. 4B. Terraza, 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 terraza. Aquí, terraza. Levantada por compresión isostásica. 1C, es un tablazo, aquí está. Valle de paredes abruptas debido a la erosión fluvial. Rentema. Pongo de Rentema. 2, 2D. Sería entonces la letra D de dedo. El proyecto especial Chavimochic es un sistema de irrigación que se extiende en una gran parte de la costa de la Libertad, deriva de las aguas de Santa hacia los valles intervalles Chao, Virú, Mochichicam. El potencial agrícola de estos últimos relieves procede de la vegetación herbácea que cubre la superficie de la llanura costera. ¿Por qué las pampas son agrícolas? Por los materiales aluviales acarreados por antiguos cursos fluviales, los nutrientes de cenizas emanadas de conos volcánicos, acumulaciones de sedimentos ubicadas en la desembocadura del Santa. Entonces, allí nuestra respuesta inmediata sería la B. Profesora, es la D. ¿Por qué? No, porque si hablamos de un sistema de irrigación en una pampa, en las aguas del río Santa, hacia de los valles e intervalles, estamos hablando de las pampas también, entonces sabemos más que todo que es una acumulación que no se va a dar solamente en la desembocadura, sino en todo su camino. Sería la B. B. Depósitos. Con relación al siguiente mapa donde se representa el sector de nuestra Amazonía septentrional, identifique los enunciados. Aquí está justo lo que te estaba contando. Las confluencias de ríos, no la caída. El curso fluvial predominante corresponde a un tramo del río Amazonas predominante. Río Amazonas. No, aquí se da más que todo la unión entre Marañón, entre Ucayali, no vamos a encontrar ahí Guayaga, toda una relación de diferentes factores y no solamente el río Amazonas. Pero si estamos hablando de Loreto, más que todo es Marañón. Por eso te decía que es una confluencia. La parte occidental del área presentada se localiza en la selva alta. Claro, porque aquí vemos Pongo. Si hay pongos es selva alta. El pongo de Manseriche se ubica próximo al límite entre Amazonas y Loreto. Aquí vemos el límite de los departamentos. La cadena montañosa desgastada es la cordillera oriental de los Andes. Desgastada. Entonces, en este caso estaríamos hablando de la subandina, ¿no? Porque es Loreto, la desgastada. Entonces, no podría ser la oriental, sino sería la subandina, porque está en Loreto. Y listo. Cerramos entonces aquí con C, D, B y A. Muy bien. Y ahora, maratónicamente, contra todo pronóstico, nos vamos para Cívica, chicos. Cívica. ¿Cívica está difícil? No, tranquilo, Cívica está fácil el día de hoy. Viene con amor para ti, con cariño. Ya. Muy bien, hoy nos toca ciudadanía. Seguimos con el bloque de derechos, esos son derechos políticos. Ya, entonces, ¿qué es la ciudadanía? La ciudadanía es una condición por la cual ejerce sus derechos políticos. Hay una idea de creer que todo ciudadano obligatoriamente tiene que ser mayor de 18 años. Pero no, ¿por qué? ¿Por qué, profesora? ¿Por qué? Porque existe ciudadano en ejercicio y en goce. Tú no puedes dejar de tener en algún momento derechos, siempre los has tenido.
Ciudadano en ejercicio, es aquella persona que tiene sus 18 años cumplidito, es aquella persona que tiene su DNI azulito. Ya no solamente es tener DNI en sí, ¿por qué? Porque ya lo tienes amarillo, entonces cambiar al DNI o formal, el tuyo, el que no aparecen tus padres. DNI azul o también pueden tener el blanco, que es el electrónico. Y tener tus derechos en regla, es decir, que no tengas ninguna imposición para postular, para votar, para hacer uso de tus derechos. ¿Quiénes son las personas que se consideran en goce? A aquellos que son menores de edad, ¿listo? Aquella persona que ha sido suspendido de su capacidad de ejercicio o aquella persona que tiene alguna falta de regularización. Si yo estoy en ejercicio, dejo de ser en goce, no, pues corazón, tú tienes goce y ejercicio, solo que hay quienes tienen solamente goce. La capacidad de ejercicio entonces es cuando cumples todo lo antes mencionado. ¿Quiénes pueden perder su capacidad de ejercicio? Aquellos que tienen pena privativa. No confundas preventiva con privativa. Ojo, preventiva es persona que está en la cárcel porque temora a que huya, pero su proceso no termina, entonces sigue siendo inocente, ya puede votar, postular, todo normal. Privativa no, privativa es una persona sentenciada, ya culpable, entonces ya no puede postular, ya no puede votar, etcétera, y no puede hacer ejercicio de sus derechos civiles, son los fundamentales. Inhabilitación, como el caso de Vizcarra, ¿no? ¿Qué es inhabilitación de derechos políticos? El juez te dice, usted no puede postular ni votar hasta esta etapa. Hay dos tipos de inhabilitación, ¿correcto? La inhabilitación por un tiempo determinado, que es mínimo de 3 a 10 años, puede aumentarse. En este caso, él ganó para ser congresista, pero no lo puede ejercer. Y existe la muerte civil, que es cuando la persona ya estuvo en la cárcel y pues nunca más puede ir a un proceso electoral postulando. Y resolución de interdicción, no está por aquí. Resolución, creo que voy a ver si está, no está. Resolución de interdicción es aquella persona que, te lo voy a mostrar en la otra diapositiva, no puede ejercer sus derechos porque ha sido parte de un juicio. ¿Y de qué la han enjuiciado? De no hacer bien el uso del dinero de la familia. Le haces un juicio a tu familia y dices, mi familiar no utiliza bien el dinero, ha gastado más de lo que le corresponde. ¿Quiénes son? Los pródigos, ¿no? Que no tienen ningún vicio, pero tampoco utilizan bien el dinero. Los ebrios, toxicómanos, drogotos, ludópatas. Antes estaban aquí las personas con discapacidad, ojo, pero ya no. Los discapacitados tienen igual ejercicio porque pueden postular, pueden entonces acceder a algunas funciones, pueden hacer préstamos, pueden comprar vivienda, etcétera. ¿Necesitan un curador? Sí. O sea, el hecho de que ya no tengan interdicción no significa que se les va a dejar sin curador. Algunos necesitan una especie de tutor, pero de mayor de edad, curador. Solo entrarían en interdicción civil aquellas personas que están en coma, porque obviamente de verdad ya tienen incapacidad de discernimiento, o aquel de verdad comprobación que la persona nació con algún mal en el cual nunca tuvo una capacidad de discernimiento, que solamente pues se alimenta y nada más, lo básico, ¿no? Esa es la interdicción. Tienes derechos, también tienes deberes, corazón. ¿Cuáles son tus deberes? Cumplir la Constitución y las leyes, pagar tributos, impuestos, de que tienes 18 años que tienes responsabilidades. Con los tributos vive el pueblo. En América Latina estamos acostumbrados a dejarle de lado el tema de los impuestos, ¿no? Pero en otros países cobran hasta el 40% de impuesto de todo el sueldo. Y las personas viven bien porque con ese 40%, 30%, como en los países nórdicos, les dan casi todo, entonces ya no tienen que gastar lo poco que queda de su sueldo. Votar, participar de consultas populares y honrar a la patria. ¿Cómo puede honrar a la patria? Representándole en un sistema de guerra que es un poquito más soslayado. Recuerda que tienes que tener tu libreta militar. No es obligatorio para sacar el DNI, pero sí hay multas si no la tienes, ojo. No es servicio militar obligatorio tampoco. También representando al Perú en algún concurso, hablando bien del Perú y defendiéndolo, respetando los símbolos patrios, conociendo los símbolos patrios y cuidando sus recursos. Todo eso es honrar a la patria, que es amor más respeto. Derechos de participación ciudadana son los mecanismos. Los mecanismos de participación ciudadana se dividen en dos, en derechos de participación y en derechos de control, ¿correcto? Voto. Es obligatorio votar hasta los 70 años y ya es opcional pasando los 70. No dice nunca 71, 72, nada. ¿Por qué? Porque, mira, tú puedes ser mayor de 70 en 70 más un día, 70 más un mes, 70 más una semana, 70 más un año, 71. Hasta los 70 es obligatorio. Pasando los 70 ya es voluntad, opcional. Iniciativa de reforma constitucional. Si yo quiero, puedo presentar una iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa se divide en reforma constitucional y formación de leyes.
Junto 0.3% de la población del Perú, y es poquísimo, a 0.3, no llega ni a 1%, y mando al Congreso mi pedido de modificación de Constitución, total o parcial, o mi proyecto de ley. ¿Qué tiene que pasar luego? Ah, el Congreso tiene que aprobarlo, obviamente, ¿no? ¿Puede hacerlo directamente el presidente? Claro que sí. Puede hacerlo cualquier autoridad porque todos tenemos iniciativa legislativa. La diferencia es que los peruanos comunes tenemos que juntar firmas, 0.3. Ellos lo mandan de frente. ¿Qué pasa si no me lo aceptan? Si no me lo aceptan, puedo luego pedir un referéndum. ¿Y qué es un referéndum? Es un sí y no, un voto. ¿Estoy o no estoy de acuerdo? El referéndum puede ser mandado por la autoridad, no tengo que juntar firmas, o puedo pedirlo yo. Si lo pido yo, tengo que juntar 10% de todo el Perú. El referéndum se aprueba y luego se tiene que ejecutar. Tiene que asistir a la votación 30% como mínimo de peruanos, que sí se da porque acá es obligatorio. Y para saber si ganó el sí o el no, tiene que ser 50 más 1. Si ganó el sí, 50 más 1. El referéndum se hace cada 2 años. Y te cuento que el referéndum es uno de los temas más preguntados ahorita en los exámenes de admisión. El referéndum no se puede hacer por temas de derechos humanos ni por temas de sentencias. ¿Y qué tengo que hacer, profesora? No te preocupes, tesoro. Yo, como siempre, te quiero ayudar. Te voy a dejar unos documentos, porque si no das examen en la prueba, vas a dar examen de admisión. Y como es muy, muy preguntado, tenemos aquí. Este es un artículo del Congreso completo. O sea, es un artículo muy amplio. Pero si de repente te cuesta leer así como que mucho, te tengo aquí diapositivas de resumen de todo lo que es el referéndum, que te va a ayudar mucho. Profesora, pero si yo quiero tener algo rápido, no te preocupes, también hay esa opción. Visita esta página que te voy a dar del consulado peruano y vas a tener los puntos exactos que vienen en un examen de admisión sobre el referéndum. Y si por allí te gusta, pues, la parte visual, ¿no, profesora? A mí me gusta mucho escuchar lo que es el referéndum, no tanto me guío por el tema de palabras, no te preocupes, también te traigo el video. Ahí te voy a mandar el link donde resumen lo que es un referéndum. Y listo, esto te puede ayudar muchísimo para el tema del referéndum. Continuamos, bellezas. Esos todos son los archivos más utilizados que resumen bastante, son informativos. Seguimos. Aquí está, ¿ven? Como te digo, es lo más preguntado. Reforma total, solo descentralización. Con el tema de normas, también puedo pedir referéndum una modificación de normas, de leyes, decretos de urgencia. Nada de derechos humanos. Derechos de control ciudadano. Es para fiscalizar a mi autoridad. Otra de las más preguntadas es la revocatoria. La revocatoria se utiliza para destituir a una autoridad que yo elegí. ¿Quiénes son elegidos por mí? El alcalde. Ay, perdón. El regidor. El gobernador regional. Los regidores del gobierno regional. Y el juez de paz. No se revoca presidente ni congresista. Tengo que juntar 25%, ya no de todo el Perú, solamente de los que viven en la localidad. Si quiero revocar al alcalde de Lima Metropolitana, el 25 de Lima Metropolitana. Si quiero revocar al gobernador de Ancash, el 25 de Ancash, así. ¿Cómo procede? Tiene que asistir 50% de la población al voto y el ganador es el sí o no, con el 50 más 1. ¿Ya? Obviamente, en la revocatoria se da de esta manera. Yo primero voy a la OMPE a pedir mi kit. Me van a dar unas hojas para llenar. Luego de eso viene la parte número 2, que correspondería a que el RENIEC verifique las firmas si son válidas. Y el jurado aprueba el proceso. Luego que el jurado aprueba el proceso, viene esta parte importante, que es cuando todos tenemos que acudir a votar como si fuese un referéndum local igualito, que es una consulta popular en la cual todos decimos si estamos o no de acuerdo. ¿Por qué? Porque 25% no es el total de los que viven allí, en esta jurisdicción. No se revoca ni el primer ni el último año, salvo en el caso de los magistrados, de los jueces de paz. Remoción de autoridades. Puedo quitar a una autoridad que yo no elegí, como los otros jueces, o como los directores de las UGLs o los de centros de salud. Pero aquí es un poquito más difícil, tengo que juntar 50% de firmas. Y también voy a la OMPE, mi kit, el
RENIEC verifica las firmas y el jurado aprueba el proceso. Demanda de rendición de cuentas. Es preguntarle a las autoridades tanto de remoción como de revocatoria qué han hecho con el dinero del Estado. Junto 10% de firmas y me voy a pedir mi kit a la OMPE, solo que acá cambia porque el kit viene con un conjunto de preguntas que tienen que llenar la autoridad. La ventaja es que no es necesario pedir demanda para hacer remoción y revocatoria. Puedo hacer de frente revocatoria y remoción. Pero si deseas, puedes pedirle primero la demanda de rendición de cuentas. Presupuesto participativo, el alcalde tiene un dinero que lo puede compartir con los organismos sociales, las organizaciones sociales, perdón. Estas organizaciones sociales son inscritas en la SUNAR y en el RUO, Registro de Organizaciones Sociales. Y cuando ya están inscritas, el alcalde pues da dinero para que ellos puedan también hacer obras. Porque tú sabes que las organizaciones sociales son sin fines de lucro. Consulta previa son para comunidades nativas y campesinas donde se les pregunta sobre las decisiones que va a tomar el gobierno, porque ellos tienen usufructo de tierras. Lamentablemente en el Perú trabajan con esto de que es consulta posteriori. Primero hacen la obra, luego les preguntan. Y consulta vecinal es con una especie de plebiscito pero local, ¿no? Cuando van a crear nuevos distritos, nuevas provincias y todo ello. Vamos ahora con el tema de los partidos políticos, que es súper rápido. En el caso de los partidos políticos, tú puedes tener la oportunidad de formar tu propio partido, demostrando lo que es el valor de la democracia. Las elecciones pueden ser presidenciales, municipales, parlamentarias, regionales, de jueces o de referendos y revocatorias. ¿Qué es el Parlamento andino, profesora? Si no sabes qué es el Parlamento andino, recuerda que existe la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Y la Comunidad Andina de Naciones está encabezada por todos los países que pertenecen pues al sector andino y tenemos que mandar representantes. Estos representantes se llaman Comunidad Andina de Naciones. Gracias, Betty. Ya acabamos aquí. Te mando un enlace para que sepas qué es la Comunidad Andina de Naciones. Muy bien. Partido político. El partido político expresa el pluralismo. Hay varios partidos, ¿no? ¿Qué tengo que elegir yo si quiero formar un partido o un movimiento? Un partido político va para todo tipo de elección y un movimiento solamente para regional y local, es decir, alcalde y regidor, nada más. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Cómo tengo que hacer para inscribir un partido? Tengo que tener pues estatuto, el ideario, el organigrama, todo, y tengo que juntar firmas. Las firmas dependen de qué tipo de organización voy a colocar. Si es partido político, son solamente 0.1% de firmas del total del Perú. Y si es movimiento, 1% de firmas, 1, pero solamente del departamento en el que voy a postular. Las firmas las revisa la OMPE, en el caso de partidos, y en el de movimientos el RENIEC. Y el jurado pues da la inscripción. ¿Puedes inscribir un partido? Sí, si no pasa la valla electoral del 5%, si no postula 2 veces, o si así lo dice el jurado. Y una declaración de ilegalidad lo hace la Corte Superior. Perdón, la Corte Suprema del Poder Judicial, a pedido del fiscal o del defensor del pueblo. Allí ya no es directamente el jurado. Y cuando lo declaran ilegal es porque hizo algo que transgrede la democracia o los estados de derecho. En este caso, la Corte dice que el jurado lo desinscriba, luego de dar la orden de ilegalidad. En el Perú hasta ahorita no ha habido ilegalidad. Y recuerda, no puede inscribirse en ningún partido que esté en contra de la democracia o a favor del terrorismo o en contra del Estado de Derecho. ¿Pueden hacer alianzas y fusiones? Por supuesto. Alianzas, los partidos, movimientos o partido con movimiento se unen solamente para la elección y se acaba. Y las fusiones se hacen pues por siempre, como en el caso del partido de nuestro presidente que se unió el movimiento Perú Libre con el partido Perú Libertario. Ahora, para elegir a los dirigentes de un partido tiene que hacerse votaciones internas a cargo del RENIEC, de la OMPI y del jurado. Por eso es democracia interna. No pueden darte regalos, no pueden darte, salvo cosas que valgan menos de 20 soles o el 0.5% de la UIT, que es como una muestra de publicidad. Así por eso te dan llaveros, lapicitos, ¿no? No pueden dar dinero a aquellas personas que están condenadas o están en prisión preventiva, con los temas mencionados aquí, al partido. Y los que ya fueron condenados por estos temas de drogadicción, libertad sexual, corrupción, no pueden volver a postular, por eso se le llama muerte civil. Las cuotas, 50% de mujeres, 50% de varones, dentro de los partidos y también en los cargos como congresista y cargos electos. 20% en el caso de jóvenes, pero solamente para consejos municipales. Y 15% de comunidad nativa y campesina solo en elecciones regionales y municipalidades provinciales. Y las organizaciones sociales que son, chicos, pues son organismos que no tienen fines de lucro, no tienen fines políticos o partidarios y no tienen fines religiosos.
pueden ser de vecinos, que es con todo lo que es viviendas, construcciones, alumbrado público, base para alimentación, vestimenta y temáticas para lo que es aprendizaje. Tiene que inscribirse en el RUOS y en los registros públicos. Y también suman las ONG de derechos humanos que ya hemos visto. Por último, no te olvides que los medios de comunicación tienen que hacer valer la libertad de expresión. Nadie puede maniatarlos, obligarlos, pero también deben respetar nuestra información, porque existen ciertas cláusulas, ¿te acuerdas de habeas data?, que se protegen. Y muy bien, chicos, llegamos entonces justo a nuestras clavecitas. Voy a escribírtelas rápido. Y tupper, sí te pueden dar tu tupper, Eileen. Porque mientras no tenga dinero, no pueden darte ni 10 céntimos. El escándalo del tupper fue porque tenía dinero, no se acuerdan, es diferente. Pero el tupper, sí, menos de 20 soles sí vale. Y aquí están, pues, ¿no? El voto, aquí está obligatorio hasta cuándo, todo eso sería una de las preguntas fáciles. Interdicción civil, los casos, ya sabes que personas con discapacidad sí pueden postular, sí pueden votar, no tienen ninguna interdicción. Acá es sobre los programas, así que es fácil. Y por último tenemos el tema de los partidos políticos, que es lo que necesitan para postular. Y ahí tenemos las claves. Muy bien, tesoro, no les quiero quitar ningún minuto. Han visto que los temas de hoy han sido súper largos. Espero que todo lo que les he mandado les ayude un poco. Recuerda, antes de irnos y despedirnos, ahora se habla mucho de lo que son las elecciones primarias. Es decir, los candidatos son preelegidos por su partido, pero luego nosotros volvemos a elegir a los candidatos oficiales. Si tienes alguna duda de ese tema, te mando aquí un video para complementar, porque ustedes saben que Cívica es bien amplio, sobre las elecciones primarias, que se está hablando bastante ahorita en televisión. No hay elección primaria para alcalde y regional de este año porque por la pandemia no se va a dar pues doble elección. Y bueno, chicos, los dejo, cuídense mucho, se les quiere un montón. Gracias por soportar pues este tema pesado de geografía y cívica y estar con la mejor actitud. Un fuerte abrazo por todos, guarden ahí los materiales que les he enviado, lo que necesiten, y si encuentran algo más, pídamelo con confianza. Nos vemos, cuídense mucho, cuídense, bye bye.